Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Hola hermanos, felices Pascuas para todos. Feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha vencido a la muerte, verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bueno, hoy es 17 de abril del 2022, es domingo de Resurrección. Aquí estamos un poco cansados, oigan, porque han sido días un poco ajetreados, sin duda, la celebración de la vigilia de la Pascua, evidentemente. Bueno, y ya saben, aquí vamos a celebrar por todo lo alto, poco a poco. Tengo que admitir que miren, no me pude robar todas, tengo que decirlo así, no me pude robar todas las flores que quería, oigan, porque teníamos que tener lleno aquí. Tal vez ya para mañana logro encontrar por ahí algunas más y vamos a colocar aquí un poquitito más de flores. Claro, estas están preciosas, pero quisiera un poquito más de colorido en la publicación del día de hoy. Bueno, vamos a las lecturas que son propias, ¿no?, del día de hoy por el domingo de la Resurrección. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 y luego del 37 al 43. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el querigma, el centro. Pedro aquí está predicando. Pedro, fíjense, la iglesia decide escuchar a Pedro, porque Pedro, que lo negó, Pedro, que ya sabemos, con todas las debilidades que ha tenido el apóstol, pero que ahora es un testigo y que nos hace la síntesis de la historia de la salvación centrada en Jesús, ¿no? Ya saben lo sucedido en toda Judea y que tuvo principio en Galilea. Claro, tuvo su principio porque Jesús es de Nazaret. Y después del bautismo predicado por Juan, como Jesús, ungido por el Espíritu Santo, dice él, pasó haciendo el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Miren, y aquí qué bien viene, ¿no? Porque, valga la redundancia, todo lo que nos ha dicho el Papa Francisco con el mensaje de la Cuaresma, cuando nos invitaba a recordar la carta a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien. Bueno, Jesús lo que hizo fue pasar haciendo el bien. ¿Y en qué consiste pasar haciendo el bien? Sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahí está la clave. El bien nace de cuando estamos con Dios, cuando nos mantenemos firmes, perseverantes en el seguimiento del Señor. Nosotros somos testigos. Primero, lo colgaron, lo mataron, pero él resucitó. Y nosotros, en primera persona, dice, pero en primera persona de plural, porque es la iglesia la que es testigo, pues nosotros hemos comido y bebido con él. Claro, ahí está el sentido. Usted y yo que comemos y bebemos. Recuerden que hoy, por ejemplo, ya para las misas de la tarde, después de las 4, se puede hacer el capítulo 24 de Lucas. Hacemos como evangelio de Juan, capítulo 20, en las carreritas de San Juan. Pero realmente se podría hacer por la tarde el evangelio de los discípulos de Emaús, que se sientan a la mesa con él. También nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro? Y esto es importante porque esta es la misión de la iglesia. Él nos mandó predicar y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Punto. La misión de la iglesia, predicar, dando testimonio, predicar dando testimonio. Y eso es. Nosotros la Pascua la celebramos así, predicando, denunciando, dando testimonio. De eso se trata. Van a decir, padre, usted dice denunciando. Claro, porque es que hay que liberar a los oprimidos por el diablo y las opresiones del diablo, la manera de oprimir del diablo puede ser tan variada, ¿no? Desde el momento en el que nos hace esclavos de nuestras pasiones, de nuestros vicios, de nuestras apetencias. Entonces, hombre, ahí estamos llamados a intervenir, denunciando dónde está el mal presente para hacerlo desaparecer. Segunda lectura, tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Muy bien. Bueno, yo he optado por leer la carta a los Colosenses, pero recuerden que existe la otra opción, que es leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 5. Aquí yo me he quedado con esta de Colosenses porque es que a mí siempre me llama la atención esto que dice, que cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes. Esto me encanta. Es decir, es la vida nuestra, es Cristo. Vivir según Cristo. La vida nuestra es Él. Para mí la vida es Cristo, va a decir Pablo, y ojalá lo pudiésemos decir. Todo lo considero basura con tal de alcanzar a Cristo. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído 2 domingos atrás, ¿no? Lindo esto. Yo creo que es importante, puesto que ustedes han resucitado con Cristo. Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿Realmente hemos resucitado con Cristo o todavía seguimos muertos por nuestros pecados? Hemos celebrado muy bonito todo, hemos hecho todo, las celebraciones, los pasos, todo, Via Crucis, y hemos celebrado evidentemente la misa vespertina, el In Cena Domini, hemos celebrado, como les digo, el Via Crucis o cualquier otra forma de piedad, hemos iniciado la novena a la Divina Misericordia, hemos celebrado los oficios, hemos adorado la cruz, hemos cantado alegres el Exultet, y por eso se me nota con la garganta, pero no. De repente solo ha sido celebración externa y muy poca interiorización. Bueno, tenemos estos 50 días que comienzan hoy, ¿no? Para que efectivamente resucitemos con Él. ¿Para qué? Para que pongamos, y esto ya les digo, son las expresiones de Pablo tan preciosas, para que pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Eso es, o sea, es dejar esa mundanidad, como dice el Papa, y aprender a vivir en la gracia de Dios. Bueno, el Evangelio, acuérdense que hoy se hace la secuencia, ¿no? Esta secuencia preciosa. Fíjense que tuve la tentación, otra vez, solo que esta vez no caí, de hacer ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Podríamos haberle cantado todavía más bonito. Es que quise explicárselo, dije yo, les explico la secuencia, igual quise con lo del pregón pascual, pero mejor me quedo con las lecturas. Vamos, Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, fíjense, lindo esto, ¿no? Vamos por partes. Todo el relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor, comenzado en el capítulo 13 y terminado en el capítulo 19, porque el 20 y el 21 hablan de la resurrección, ¿no? Por eso hemos leído los primeros 9 versículos. Si ustedes lo notan, insiste mucho el autor, el narrador de Juan, dice que para que se cumplieran las Escrituras, porque todavía no habían entendido las Escrituras que señalaban que Cristo debía resucitar de entre los muertos. O sea, Jesús está dando plenitud, está dando cumplimiento al plan del Señor, al plan de Dios, de su Padre. Y por lo tanto, Él está llegando y eso es lo que ocurre. Ahora, Juan y Pedro son testigos. La primera es la Magdalena. Noten el cambio, ¿no? Fue María Magdalena, todavía estando oscuro, pero luego dice, no sabemos dónde. Ok, ¿cómo es la cosa aquí? Si ella fue sola, ¿por qué no dice no sé dónde? Yo no sé dónde. Porque dice no sabemos, porque habla de un plural. Bueno, ahí puede haber una discusión eterna, ¿no? De que realmente era que iba con otras mujeres, como lo dicen los otros textos, y solo es a ella la que luego se aparecerá el Señor, pero ya esto en un primer momento, pero esto ya será un momento, insisto, posterior. No lo sabemos, exactamente no lo sabemos, pero ese juego de palabras también involucra a otros. O sea, hace sentir que es la iglesia la que está expectante, que en María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, entonces podemos encontrar también nosotros un modelo de los buscadores que quieren encontrarse a Cristo que ha vencido a la muerte. Muy bien,
Pedro y Juan corren juntos. Ya sabemos la historia, todas las interpretaciones, ¿no?, de que Juan llegó primero porque era más joven. Yo nunca digo eso necesariamente. Yo creo que Juan llegó primero porque él había logrado dormir algo en la noche. Pedro tenía 2 noches de no dormir nada, de no pegar ojo, porque claro, él había negado al maestro. Imagínense ustedes, y de repente si estaba ahí con los demás discípulos, si estaba con María, solo verle la cara a la madrecita, tiene que haber sido una cosa dolorosa para él, muy, muy difícil. Entonces, para mí, Pedro está cansado. No es únicamente un asunto de edad, es un asunto de que refleja psicológicamente lo que él está viviendo. Pero fíjense, claro, la iglesia siempre habla de, o más bien los padres de la iglesia, de que Pedro llega después de Juan. Juan representa la visión carismática de la iglesia, la visión más, como les diría, proactiva. Y Pedro representa la visión un poco más, llamémosle, institucional. Pero fíjense, Juan respeta la figura de Pedro. Entonces primero entra Pedro, luego entrará él. Pero él es el testigo. Acuérdense que todo lo que hemos escuchado, cómo terminábamos el relato de la pasión el viernes pasado, cuando hablábamos de que él decía claramente, ¿no?, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Claro, pues dice la verdad. Entonces él, que es testigo, ahora ve y cree. Miren que a mí me encanta mucho hablar de esto, sobre todo cuando se explica el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan no aparece la palabra fe, no aparece, pistis, no aparece. Aparece el verbo pisteo, el creer. Y entonces Juan ve y cree. Pero este creer es una actitud comprometida, es una actitud, el creer no es un asunto de adecuación de lo que veo y de lo que pienso. No. Es mucho más que eso, es la vida entera que queda permeada por en el que creo, porque no creo una idea, creo en una persona y por lo tanto creo en Cristo que ha vencido a la muerte. Este es el primer anuncio, todavía no lo han visto, todavía no lo han encontrado. O sea, en la mañana de la resurrección corrimos al sepulcro a buscar al Señor, pero nos lo vamos a encontrar y lo seguiremos encontrando en la fracción del pan. Fíjense que cuando leía el texto del capítulo 20 de Juan me quedé pensando, yo tengo una oración puesta por aquí, pero ¿y por qué no hacemos como oración la secuencia? Pues ya se las estaba de alguna manera relatando. Bueno, hagámosla como oración, si es legítimo pues. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea. Allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Felices Pascuas. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya.